Amén. Después de Crónicas viene Esdras y viene Nehemías. Ya. Les quiero invitar a que leamos en el capítulo 1, versículo 3. Y dice así: y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ya, bueno, les voy a mostrar esta presentación y bueno, primeramente le doy gracias a mi Señor porque Él nos da la oportunidad de poder estar, ¿cierto? Poder compartiendo esta palabra. Amén. Que su palabra corra y sea glorificada en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a comenzar primeramente haciéndonos algunas preguntas, ya para que podamos un poco poder entender y conocer un poquito más de la vida de este hombre, ¿cierto? De Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? ¿Cuál fue su profesión? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál fue su propósito? Yo sé que como hijos de Dios hemos podido leer este libro, ¿cierto? Muchos lo hemos leído o hemos leído partes, ¿cierto? Capítulos de Nehemías, pero aquí hay una historia muy, en ese sentido, muy interesante para nosotros como cristianos. Si bien es cierto, la palabra del Señor por completa es así, donde en cada palabra, cada capítulo de nuestras vidas, el Señor nos quiere enseñar y poder, en ese sentido, poder alimentarnos de ella y saber realmente, ¿cierto?, qué tenemos que hacer como hijos del Señor. Entonces, ya, vamos a estas preguntas, ¿cierto? Sabemos quién fue Nehemías, específicamente él fue copero del rey de Persa, de Artajerjes I, y era un oficial, ya esta figura de copero era un estilo oficial o un encargado de alto rango, y eso significaba que el ser copero, ¿cierto?, tenía una posición de ser digno de confianza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto y sabemos un poco la historia de un copero, que en este caso, en este sentido, ellos tenían que estar ahí, ¿cierto?, en la repartición de lo que eran las bebidas, y justamente era este cargo de confianza, porque ellos tenían que, de cierta forma, velar por todas las intrigas o conspiraciones que venían, ¿cierto?, al rey, y de alguna manera ellos tenían que evitar que, por ejemplo, el rey fuera envenenado a través de una bebida. Su posición, ¿cuál fue la posición que tenía Nehemías? Nehemías fue y tenía una posición privilegiada. Primero, como lo dijimos, como un cargo de mucha confianza, y también porque él fue designado gobernador. Dentro de las características que tenía Nehemías, principalmente, podemos destacar que él tenía un gran espíritu, irascible, que quiere decir que se irritaba, receloso, pero también apasionado en buscar el bienestar de su pueblo. Y eso lo podemos ver en los capítulos 1 y 2 de Nehemías, cuando Nehemías, él sabe, ¿cierto?, de este remanente que está en cautividad, porque Nabucodonosor, ¿cierto?, tomó cautivo a lo que es el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Que él fue y sintió pasión, ¿cierto?, por decir, vamos y restauremos. Celoso por la pureza del culto judaico, eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 13, versículos del 4 al 9. Un hombre de oración, de acción, de accionar y de devoción al deber.
Entonces vamos a ver un poquito del propósito de Nehemías. Si nos vamos al capítulo 1, versículo 6. La Carito, ¿puedes leer capítulo 1, 6? Versículo 6. Ah, sí, déjame buscarlo un poquito. Y la hermana Diana, si está por ahí, capítulo 2, 5, le voy a pedir que lea a ella. Hermana, ¿qué capítulo? Capítulo 2, versículo 5, yo le aviso, ¿ya? Ya, hermana. Nehemías 1:6. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Amén. Una versión, es que, claro, yo tengo la Reina Valera. Dice, está atento a tu oído. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Entonces, acá podemos ver que había una intercesión de Nehemías, ¿cierto?, por este pueblo. Porque además dijo, dice acá, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Entonces, él se ponía en esa brecha, ¿cierto?, para interceder por el pueblo de Israel, por los pecados, ¿cierto? Y es lo que muchas veces nosotros también como hijos de Dios tenemos que hacer en nuestro actuar, en nuestro caminar con Cristo, ¿cierto? Nos ponemos muchas veces en esa brecha de poder interceder. Bueno, primeramente intercedemos por nosotros, ¿cierto? Por nuestras propias vidas, como así intercedemos por nuestra familia y también por nuestros hermanos. También el propósito de Nehemías habla de la reedificación, y le pido a la hermana Diana capítulo 2, 5 de Nehemías. Amén. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. Amén. Gracias. Amén. Entonces aquí habla de la reedificación, de volver, ¿cierto?, a restaurar, de volver a hacer. Jerusalén estaba desierta y por lo tanto en sus puertas consumidas. Vamos a leer también en capítulo 5:14, y aquí habla del temor que Nehemías tenía hacia Dios. Capítulo 5, versículo 14, dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y también hay algo muy importante que habla de la dependencia de Dios que tenía Nehemías, ¿ya? Así que ahí en el capítulo, también en este mismo capítulo 5, en el versículo 18, dice, y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Amén. Entonces hablamos de una dependencia que Nehemías tenía hacia Dios. Amén. Y también le quiero pedir que vayamos al capítulo 2, versículo 18. Si lo puede leer la Débora o Geo, si están por ahí. Cualquiera de las dos.
liderazgo, capítulo 2, versículo 18. Momentito. Entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a leer en el capítulo 2, versículo 18. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Aquí había también un liderazgo de parte de Nehemías, ¿cierto? Porque él, si bien es cierto, oró, intercedió por el pueblo de Israel, por lo que él tenía que hacer, y también fue y agradó al rey para que de cierta manera el rey, ¿cierto?, pudiera darle este permiso para que él fuera y poder edificar, ¿cierto?, la casa de Israel. Y él tomó la decisión, ¿cierto?, de ir y decir, bueno, siento dolor por lo que está sucediendo, por lo tanto yo tengo que ir a hacer algo. Y él tomó, ¿cierto?, ese propósito de poder ir y ser un restaurador. Nehemías significa Jehová conforta. Eso es lo que significa el nombre de Nehemías. Pero así también como Nehemías, ¿cierto?, quiso ir para poder hacer trabajo y empezar a edificar, se levantaron, ¿cierto?, los adversarios. Geo, ¿estás por ahí? Subió Cristinita para que no se la acoplara. Débora, ¿puedes leer tú o no? Sí, en Nehemías, ¿cuánto? Capítulo 2, versículo 19. Espérame, Trini. Nehemías. 2:19. Ya. Aquí está. 2:19. Ya, dice, pero cuando lo oyeron, Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Amén, gracias. Entonces dice que hubo adversarios, ¿cierto?, en este proceso, que se levantaron contra Nehemías. Y tenemos a Sanballat y a Tobías. Ellos eran de Samaria. Y ellos querían, bueno, si después leemos un poquito más adelante, conspiraron, hicieron intrigas contra Nehemías para justamente evitar, ¿cierto?, que esta restauración de los muros se pudiera llevar a cabo. Es decir, de alguna forma ellos querían evitar que este tipo de reconstrucción se llevara a cabo. Pero hay algo tan importante acá que lo podemos leer en el capítulo 2, versículo 20, que dice, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces había una confianza en Dios de Nehemías hacia el Señor. Había una tal convicción con llegar a decirles a ellos, ¿cierto?, que no iban a tener ni parte, ni memoria, ni derecho en lo que era Jerusalén. Es decir, en ese propósito.
Entonces, vamos a ver un poquito respecto al liderazgo de Nehemías. Y esto quiere decir, y como un poco, como para poder resumir, ¿cierto? La vida, el propósito y de lo que significaba, ¿cierto? Que Nehemías, cómo fue usado. Aquí podemos ver que parte de su liderazgo consistió en que hubo planes para la reedificación de los muros, porque esta no era una obra cualquiera, era una obra grande, una obra extensa, una obra que necesitaba, ¿cierto?, de muchas manos, de mucha planificación. Entonces, también podemos ver en la lista de edificadores del muro, con la sección que le correspondió a cada uno. Había una lista, había una nómina, ¿cierto? Cada uno tenía una tarea que hacer. Por lo tanto, el trabajo se repartió. Cada uno tenía su tarea. Y eso lo podemos ver en el capítulo 3, del versículo 1 al 22. No lo vamos a leer porque es un poquito largo, pero ustedes después ahí en la casa lo pueden ver, de cómo cada familia, ¿cierto?, tenía una tarea, tenía una labor de poder hacer algo. Cada uno tenía, ¿cierto?, esta planificación. También dentro del liderazgo de Nehemías estuvo la precaución contra el enemigo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 3. Geito, ¿lo puedes leer, por favor? Capítulo Nehemías 4. 4, Sí, del 3 al 9. ya. Dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo lo que ellos edificaban del muro de piedra. Si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. ¿Hasta cuál? 9. Allá. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Acdob, que los muros de Jerusalén eran reparados. Permiso. Eran reparados, que los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Amén. Entonces, aquí es cierto que una precaución contra el enemigo. Ellos, Sanballat, ¿cierto?, querían cesar la obra. Ellos querían que terminara. Era una posición que había, ¿cierto?, hacia Nehemías y hacia la obra de Dios, hacia la obra del Señor. Pero también aquí había una organización por familia que consistía en la vigilancia. Y ahí lo podemos ver en este mismo capítulo que leía Geo. Más abajo, en el versículo 13, dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Había una organización, aparte, ¿cierto?, de orar al Señor, de clamar por cobertura para que el Señor los protegiera y los cubriera de toda maquinación. Había también un accionar
de organizar, ¿cierto?, a la familia y poder cuidar. También hubo dificultades económicas y la solución que dio Nehemías lo podemos visualizar en el capítulo 5 del versículo 1 al 13. Aquí habla de la abolición de la usura, con respecto a que el pueblo, ¿cierto?, de Israel, ellos habían entrado en lo que era ya de pedir prestado. No tenían, ¿cierto?, para comer, no tenían para vivir. Tenían que, de cierta forma, empeñaron, ¿cierto?, dice acá, sus tierras, sus viñas, sus casas. Entonces, lo podemos ver acá en este capítulo, la ira que sintió Nehemías contra esta situación y cómo él lo solucionó. Entonces él dice que él reprendió a los nobles, él reprendió a los oficiales, porque decía, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Entonces, claro, efectivamente, lo que pasaba acá es que entre ellos mismos les pedían, ¿cierto?, que de alguna forma pagaran, que empeñaran. ¿Y para qué? Para el bienestar de ellos. Entonces, no había ninguna ayuda entre ellos mismos. Y en este sentido, Nehemías sintió por decirlo así, tanto celo por lo que estaba sucediendo y por lo que le hacían a sus propios hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Accionó acá y empezó a devolverle, ¿cierto?, lo que se habían quitado o le habían quitado a sus propios hermanos. Entonces, acá en el capítulo 5, en el versículo 12, dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Entonces hubo un accionar de Nehemías para poder, ¿cierto?, ir en pos de las dificultades económicas que estaba teniendo Israel y de la solución que él podía, ¿cierto?, establecer. Comportamiento de Nehemías como gobernador. Y acá, bueno, ya lo habíamos leído en el capítulo 5 y 14, que habla que él se apartó, ¿cierto?, de cierta forma, porque él dice que del pan del gobernador ellos no comieron, él ni sus hermanos, dice acá. Entonces, de cierta forma, hubo un temor y hubo, ¿cierto?, de parte de Nehemías que se apartó para Dios cuidándose. Se completa el muro a pesar de las maquinaciones de los adversarios, ¿cierto? Lo que leíamos acá de Tobías y Sanbalat. A pesar de las maquinaciones, de toda la maldad, ¿cierto?, que ellos estaban tratando de planificar contra Nehemías y contra la obra del Señor para que fuera restaurado Israel, Jerusalén, a pesar de todo eso, se completó el muro. Y eso lo podemos ver en el capítulo 6, del 1 al 9. Amén. Entonces, dice acá, en el versículo 9, les voy a leer del capítulo 6, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Y eso era lo que Nehemías tenía, la confianza y siempre la dirección de pedirle al Señor, ¿cierto?, lo que él tenía que hacer. Él necesitaba nuevas fuerzas, él iba y acudía al Señor. Él sabía de estas maquinaciones
él iba y acudía al Señor, ¿cierto? Para que el Señor le diera la fortaleza y para que el Señor le diera la cobertura, la protección que él necesitaba y bueno, y todo el pueblo. Si seguimos más adelante, en el capítulo 7.1, habla de los preparativos para repoblar Jerusalén. Es decir, para que pudieran volver los del cautiverio, ¿cierto?, de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y que pues ellos pudieran volver a su casa. Amén. Eso lo podemos ver en el capítulo 7.1. Después de terminar el muro, después de terminar la obra, vino este preparativo para poder repoblar. Y después viene también una etapa de arrepentimiento. Un día de arrepentimiento y su salmo penitencial, que quiere decir un salmo de confesión. Y eso lo podemos ver en el capítulo 9, del 1 al 37. Ahí podemos ver cómo se confiesan, ¿cierto?, los pecados de Israel. Entonces, si bien es cierto, la historia consiste, ¿cierto?, y lo sabemos, en que el pueblo se rebeló contra Dios, desecharon, ¿cierto?, sus mandamientos, mataron a sus profetas, a los mismos profetas que iban, ¿cierto?, tras de ellos, para que ellos se arrepintieran y se volvieran. Y por toda esa maldad fueron entregados en manos de sus enemigos. ¿Y qué hacían los enemigos? Afligirlos, ¿cierto? Por eso se habla de una cautividad. Pero una vez que clamaban a Dios, pedían perdón, volvían a tener paz. Y cuando volvían a tener paz, volvían también a hacer lo malo delante del Señor. Entonces se iba en ese proceso. Yo me arrepiento, ¿cierto? Pero vuelvo a hacer, después de la tranquilidad, volver a hacer lo malo delante del Señor y volver a estar afligido. Entonces, eso es un poco el resumen respecto a lo que es un poco la historia, la vida de Nehemías. Pero hay algo muy importante dentro de todo esto también, que habla de la reforma. ¿Sí? El pacto de la reforma, que lo podemos ver en el capítulo 9, 38. En el capítulo 9, versículo 38 dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y bueno, y ahí más adelante lo detalla en el capítulo 10, del versículo 1 al 39. Entonces, parte de esta reforma tenía que ver con que tenían que andar en la ley de Dios, cumplir, ¿cierto?, cada uno de sus mandamientos, contribuir cada año para la obra de Dios, presentar primicias delante del Señor, pero algo muy importante que es no abandonar la casa de Dios. Todo esto se resume en lo que es el capítulo 10, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, hemos podido ver lo que es la vida de Nehemías, su propósito, ¿cierto? Su característica, lo que él pudo lograr, ¿cierto? ¿Y cuál fue el propósito de él? Nos tenemos que preguntar nosotros ahora como hijos del Señor, y yo me pregunto, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis características? Lo importante de todo esto es saber primeramente y tener, ¿cierto?, la convicción de que yo soy una hija de Dios, de que usted es un hijo de Dios. ¿Cuáles son las características que tiene cada uno de ustedes? Si yo le preguntara a la pastora Elena, dígame una característica suya. Una característica que la identifique usted como hija de Dios.
Bueno, una de las características, si el Señor es santo, yo tengo que ser santo. Amén. No sé si la escucharon a la pastora. Dice que una de las características, ella como hija de Dios principal, es que ella dice que si Dios es santo, ella tiene que ser santa. Amén. Y esa es una característica muy importante que nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Como hijos de Dios, porque tenemos que vivir en santidad. Amén. Si yo le preguntara a la hermana, si yo le preguntara a la hermana Esther, nómbreme una característica suya, usted como Esther, como persona, ¿cierto? ¿Qué me podría responder? Que tendría que demostrar amor. ¿Tendría que demostrar amor o yo soy una persona que demuestra amor? ¿Mm? Porque Las es dos una cosas. Amén. Entonces se da cuenta que cuando uno se tiene que autoanalizar y decir, ¿qué es lo que a mí me hace ser, no sé, soy una hija de Dios, sí, es cierto, y lo creemos, ¿cierto? Pero también yo tengo que conocer cuáles son mis características, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que el Señor ha hecho en mí y trabajado en mí, y lo tengo que saber identificar, porque con eso también yo tengo un propósito para poder, ¿cierto?, trabajar en ese propósito del reino de Dios. Amén. Entonces, si yo pregunto cuáles son sus características, uno siempre y en lo general, siempre piensa como más en las cosas malas que uno tiene, como en poder rápidamente destacar lo bueno que tiene usted, ¿cierto? Entonces, muchas veces, si a uno le preguntan, ¿cómo eres tú? Uno lo primero que saca a flote es que, mira, en realidad soy lenta, soy medio enojona, no me gusta hacer esto. Uno más que nada se va como a lo más negativo, entre comillas, de uno como persona. Pero si yo le pregunto a Constanza, ¿cuál es tu característica? ¿Positiva o negativa? Positiva. Creativa, porque mi padre lo hizo para crear. Amén. Una característica es ser creativa. Amén. Su padre la hizo para crear. Y eso es cierto, es tan importante y dentro de todas las características, cierto, que podemos nombrar. La pastora habla de santidad, Constanza habla de creatividad, Esther habla de amor. Todas esas son características que me ayudan, que las puedo reunir, cierto, que están presentes en mi vida, para yo también poder cumplir el propósito de Dios. Imagínense, Nehemías era súper celoso, Nehemías era irascible, lleno, ¿cierto?, se gritaba muy fácilmente, pero también Nehemías había algo muy importante en él, que toda la dirección se la pedía al Señor. Entonces era un líder que primero consultaba a Dios. Entonces, y aparte de todas las otras características que tenía, con convicción, con confianza en Dios, ¿cierto? Él hacía cosas y se planificaba y se proponía y sabía que su propósito era lograr la restauración de Jerusalén. Entonces, si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuáles son sus características, la Caro, ¿qué me puede decir cuál es su característica? Levita. Levita soplan por ahí. Levita, puede ser. Si yo le preguntara a la hermana Diana. Hermana Cristina, llevo pensando desde que preguntó. Creo que colaborativa. Amén. Si yo le pregunto a la Geo. A la Débora. Risueña.
a la Angélica, al pastor Wilson. ¿Alguien me podría decir alguna característica que lo destaque? En mi caso, mi risa y lo servicial. Cuando hacen cosas en la iglesia siempre me ha gustado ayudar. Amén. Lo de la risa estoy, pero sí, muy de acuerdo, sí. Y servicial también. ¿Cierto? Lo mismo yo Entusiasta y podría... alegre. Entusiasta y alegre. La Geo también, lo que yo puedo ver desde afuera, entusiasta, muy positiva en hacer cosas, ¿cierto? La hermana Noel, el hermano Víctor, muy serviciales los dos para la obra del Señor, que cada vez que se quiere hacer algo, ellos quieren estar dispuestos, muy generosos de corazón. Amén. Y así lo puedo ver en cada uno de ustedes, que todos tienen una característica muy particular y muy bonita, pero se da cuenta que a la hora de preguntar, uno se queda pensando. Las características que lo destacan a uno como persona. Entonces uno se pregunta y ahí es donde uno dice, chuta, ¿y para qué? ¿Cuál es mi característica? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para dónde voy? ¿Dónde estoy caminando? ¿Cierto? ¿Cuál es mi dirección? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Y si tenemos esas características tan bonitas como personas, como hijos de Dios, el poder, ¿cierto? Usarlas, llevarlas a cabo en el propósito de Dios. Hay algo muy importante que nos diferencia ser hijos de Dios. Y eso tiene que ser la devoción a Dios, el servicio a Dios. Tenemos que ser restauradores, así como lo hizo Nehemías, ¿cierto? Ir en pos de la restauración del pueblo de Israel, de ese remanente, de los que estaban en cautividad, de los que estaban sufriendo. Restauradores. Liderar en el reino de Dios, pero liderar en el reino de Dios implica liderar nuestra propia vida, primeramente, es decir, nuestro comportamiento. Liderar, ¿cierto?, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Para qué? Para que sean seguidores de Cristo. Así como usted en su familia, ¿cierto?, está liderando, siendo un hijo de Dios, que su familia también sea alcanzada para salvación y puedan conocer y seguir a Jesús. ¿Qué es lo que yo estoy transmitiendo hacia quien me rodea? Yo como persona, mi familia, los que me rodean, ¿cierto? En el trabajo, en el colegio, en la universidad, con sus amigos, ¿cierto? Donde el Señor lo haya puesto y donde esté ahí usted y lo estén rodeando, ¿qué es lo que está transmitiendo? Y para eso nosotros no tenemos que olvidar que el mundo siempre va a buscar frustrar los propósitos de Dios en su vida. Y eso hay que tenerlo muy presente, ¿cierto? No ir en pos de la corriente de este mundo, sino que estar atento, porque el mundo, el diablo, ¿cierto? El enemigo siempre va a querer frustrar el propósito por el cual tú fuiste llamado como hijo de Dios. Y eso siempre lo va a hacer. Lo vimos en la vida de Nehemías, ¿cierto? Y la vida de todos estos grandes hombres de Dios, cómo lideraban, ¿cierto? Moisés, Josué, Elías, David, hombres de Dios que lideraban y cómo fueron enfrentándose a las distintas persecuciones, a los distintos conflictos con el entorno, con su familia, ¿cierto? Conflictos internos, porque uno tiene conflictos internos. Entonces, ¿cómo ellos estaban en esa posición de poder cumplir ese propósito que Dios tenía para ellos? Y algo tan importante como que es reformar. Si bien es cierto el significado de reformar, hacer modificaciones en una cosa con el fin de mejorarla, corregir o enmendarse, ¿cierto?, en nuestras costumbres o actitudes. Entonces nosotros debemos de reformarnos, debemos corregir actitudes
comportamientos en nuestras vidas que nosotros sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que corregir en nuestro interior, o en nuestro comportamiento, ¿cierto? Nosotros sabemos, porque cada uno sabe cómo está delante de la presencia del Señor. Nosotros sabemos cómo está nuestra vida delante de Él, porque como humanos, ¿cierto? Fallamos, como humanos nos frustramos, pero ahí está nuestro Dios Todopoderoso para cubrir nuestra vida en amor, pero también nosotros ser capaces de arrepentirnos, ¿cierto? Y de convertirnos al Señor. Entonces, finalmente, el pecado a mí me tiene que molestar, el pecado a mí me tiene que llenar, ¿cierto?, de irritación, debe traer remordimiento a mi vida, el pecado tiene que traer dolor. Es lo que le pasó a Nehemías cuando supo, ¿cierto?, hay un remanente que está en cautiverio, que está sufriendo por el pecado. Pero ¿qué hizo él? Él sintió dolor por lo que estaba pasando, ¿cierto?, el pueblo, y por lo tanto él fue y confesó los pecados, como que si era él el que estaba pecando. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr que suceda, porque hoy en día, en la actualidad, y nosotros lo podemos ver a nivel de iglesia, ¿cierto?, a nivel de cristianos, estamos siendo insensibles al pecado. Y eso es muy peligroso, hermano. No podemos ver el pecado como algo normal, como algo que si bien es cierto, lo estoy haciendo y lo voy a empezar a adquirir como algo normal en mi vida. No, tengo que sentir dolor por el pecado, por lo que yo estoy haciendo y cómo estoy ofendiendo a Dios en todo esto. Tengo que sentir dolor por el pecado de mi hermano, dolor por el pecado de mi esposo, de mi hijo, ¿cierto? Por el pecado, ¿cierto?, de mi familia. Tengo que sentir dolor, tengo que sentir, ¿cierto?, como dice ahí, y como sentía Nehemías, me tiene que molestar, yo no me puedo quedar tranquila. Usted no se puede quedar tranquilo sabiendo que esta persona, ¿cierto?, está haciendo esto y esto es malo. Para eso el Señor nos tiene ahí, para ser intercedores. Primero, sí, yo tengo que liderar mi vida, tengo que interceder por mi propia vida, arrepentirme y convertirme de corazón a Dios, pero también interceder por el prójimo, ¿cierto?, por mi hermano y por aquellos que necesitan y buscan una respuesta, y ser un puente, ¿cierto?, una ayuda para poder ir en ayuda del otro, ¿cierto? En la ayuda de mi hermano que está en este dolor y que está en este pecado, y yo tengo que ir, ¿cierto?, en esa ayuda. Amén. Ya. Entonces, vamos a recordar que Nehemías era un hombre de oración. Lo primero que hizo al visualizar el muro de Jerusalén derribado y la gente en sufrimiento fue buscar a Dios en oración, interceder por perdón. Nehemías sabía que sin él, sin Dios, ¿cierto?, sin nuestro Señor, nada podía hacer, y porque sabía también que necesitaba un milagro para poder restaurar todo eso. Y solo Dios podía darle esa solución. Entonces él creía, él confiaba, él aceptaba la autoridad legítima, ¿cierto? Porque en este caso él primeramente acudió, ¿cierto?, a su rey, para que de alguna forma, y el Señor le dio gracia delante de él, para apartarlo un tiempo y poder ir y hacer esa obra que él tenía que hacer, ¿cierto? Entonces, podemos ver que Dios obra por medio de quienes tienen autoridad. Y su voluntad se cumple por encima de lo que un gobierno pueda decidir. Amén. Y eso nosotros lo podemos ver. Lo podemos ver. Para eso están las autoridades, ¿cierto? En cualquier ámbito de nuestras vidas hay autoridades, ¿cierto? Si usted estudia, hay autoridades, ya sea un profesor, un director, si usted está trabajando, hay autoridades como jefatura, en el mismo gobierno hay autoridades, en la iglesia de Dios, en los ministerios, hay autoridades que son nuestros pastores. Entonces,
hay autoridades que están establecidas y Dios obra por medio de ellas. Amén. Por algo están, por algo fueron diseñados. Amén. Entonces, Nehemías era un hombre de oración y él generó instancias para que el pueblo de Israel se volviera de la cautividad, que se arrepintieran de corazón, que fueran restaurados, pero así también arrepentirse, ser restaurados, que pudieran adquirir compromiso. Amén. Yo me comprometo a servir a Dios, me comprometo, ¿cierto?, a poder obedecer su palabra, a hacer su voluntad. No debemos realizar el trabajo solos, porque por algo somos parte, ¿cierto? Y si lo hablamos ministerialmente, somos parte de un grupo, de un ministerio. No debemos trabajar solos, amén. Tenemos que estar ahí acompañados, planificando, ¿cierto? Haciendo cosas, así como lo hacía y lo hizo Nehemías en su planificación con cada familia, con cada uno que le tocaba, ¿cierto?, su deber, su tarea. Convocar al ayuno, a la oración, en cualquier comienzo de nueva etapa, lo necesitamos, amén, como grupo, como ministerio. Persiguiendo también la excelencia, que eso es súper importante, el que podamos todas las cosas hacerla con excelencia, porque a quien servimos es a Dios, es a nuestro Padre, ¿cierto? A nuestro Dios Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que perseguir la excelencia, todo hacerlo, ¿cierto?, con excelencia, porque es para la obra de Dios, es para el propósito de Dios, es para su reino. Interceder por el pueblo de Dios, identificándonos, confesándonos. Amén. Hoy en día hay mucha confusión porque se leen muchas cosas. En internet hay mucha información. Vemos muchos videos, sobre todo en este tiempo de pandemia, que la tecnología es la que lo lleva, ¿cierto? Tenemos mucha información por todos lados. Pero esa información también significa que unos son, ¿cierto?, partidarios de una cosa, otros son partidarios de otra cosa, y lo podemos ver también, ¿cierto?, en la propia iglesia, en el propio pueblo de Dios. Entonces, hay algo tan importante que nosotros tenemos que cada vez recordar, que Jesús resucitó y vivo está en mí. Resucitó y vivo está en cada uno de ustedes y en cada uno de sus corazones. Amén. Por lo tanto, toda la información que usted quiera, ya sea por libros, por internet, por videos, ¿cierto?, por las redes sociales, analícela y llévala a las plantas de Dios, porque muchas cosas así confunden la vida del cristiano, y lo podemos ver ahora, en estos tiempos, donde hay mucha gente que siendo cristiana cuestiona la palabra de Dios, cuestiona la Biblia. Y eso es peligroso, amén, porque nosotros, ¿cierto?, dependemos de nuestro Dios. Y la verdad, ¿cierto?, dice que la verdad nos hará libre. Y la verdad, ¿cierto?, es Cristo y es su palabra. Entonces, por lo tanto, usted, como hijo de Dios, tiene que tener, ¿cierto?, la certeza y la convicción de quién es, en quién confía y en quién cree. Amén. Y eso lo va a llevar a ser un líder dentro de su propia familia y un líder donde Dios se lo quiera llevar. En cualquier propósito que Dios tenga para su vida, ya sea trabajando con niños, trabajando con jóvenes, trabajando con mujeres, trabajando, ¿cierto?, en la obra de Dios, al servicio de Dios, o donde el Señor lo quiera llevar, usted tiene que estar, ¿cierto?, con el objetivo claro y con la convicción clara de quién es usted, que es un hijo de Dios. Amén. Así que, si vamos a hablar de liderazgo, ¿cierto?, y de líderes que hubo, ¿cierto?, y lo podemos ver a lo largo de toda la historia y de todo lo que podemos leer, ¿cierto?, y aprender de la Biblia, de todos estos líderes que hubo, ¿cierto?,
nuestro mayor líder y nuestro mayor, ¿cierto?, a quien nosotros debemos seguir es a Jesús. Amén. En uno de unos módulos que tenía que leer de liderazgo, leía que no existe líder si no hay seguidores. Entonces, ¿quiénes son los seguidores de Cristo? Somos nosotros. Amén. Cada uno de ustedes y yo somos seguidores de Cristo y por lo tanto Jesús es nuestro líder. Y Él tiene que liderar primeramente en mi vida y Él tiene que liderar, ¿cierto?, en mi familia, como en su vida y en su familia. Él nos va a liderar, pero también depende de cómo yo quiero finalmente que eso suceda. Amén. Porque por eso yo me arrepiento, le pido perdón al Señor, me arrepiento, pero también yo me comprometo. Y me comprometo, ¿cierto?, a ser su servidor, ir al servicio de Dios, ¿cierto?, a poder ser un intercededor, a poder ir en busca de aquel que se pierde y también interceder por el dolor, por el pecado y por todo lo que está sucediendo a nivel mundial actualmente. Jesús viene y viene pronto. Hay señales que lo están mostrando y por lo tanto nuestra vida tiene que ser que podamos velar y podamos orar. Amén. Velar, oremos, estemos atentos. Amén. Y estar en esa comunión y en esa presencia que solamente podemos tenerla con Dios. Amén, amén, con nuestro Señor Jesucristo. Así que su palabra corra y sea glorificada en este día, que su palabra se glorifique en cada uno de ustedes, en lo que usted en este minuto está necesitando, para su vida, para su mente, para su corazón, que la palabra de Dios corra y sea glorificada en cada necesidad que usted tiene en este día, actualmente, en su familia, porque si su familia, si usted necesita que su familia crea en el Señor y sea salvo, nos tenemos que proponer a que eso se pueda cumplir. Amén. Y eso lo vamos a hacer en la medida que nosotros nos disponemos y en la medida que nosotros nos comprometamos a poder interceder por nuestras familias. Amén. Por la iglesia, por nuestros hermanos, ¿cierto? Por todos los que están sufriendo de alguna manera. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Si no le quedó algo claro, ore al Señor para que la palabra sea revelada a cada uno de ustedes, ¿cierto? Pero tenemos que ser seguidores de Jesús, porque tan solo, y si podemos conocer la vida de Jesús, ¿cierto? Y todo lo que Él tuvo que padecer para que nosotros, ¿cierto?, pudiéramos tener la salvación, la vida eterna, el galardón que vamos a recibir. Y lo que vamos a vivir con Él, y de hecho lo que estamos viviendo con Él, a pesar de todos los problemas, circunstancias y dolores y inconvenientes, estamos en una vida con Jesús y eso no tiene ninguna comparación. Amén. Ninguna comparación. Con ver al otro que a lo mejor está económicamente avanzando, con ver al impío, ¿cierto?, que lo vemos que económicamente está bien, ¿cierto? Pero eso es parte de lo que es las cosas materiales, terrenales. Pero nada se puede comparar, ¿cierto?, a la tranquilidad, a la paz que solo Dios puede traer a nuestras vidas. Aun cuando estamos en problemas, aun cuando estamos en dificultades, nada se puede comparar con la presencia de Dios, de lo que vivimos con Él acá y de lo que vamos a vivir con Él cuando Cristo nos venga a buscar y reinemos con Él. Amén. Así que el Señor les bendiga grandemente. Le voy a pedir a la pastora Elena que oremos al Señor por su palabra. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Cuántas gracias le damos en esta noche, Señor, porque la verdad que nunca vamos a terminar de aprender de tu palabra, Señor. Permite que podamos poner por obra esta enseñanza que tú nos das cada día a través de diferentes
instrumentos predicadores, Señor. Que no dejemos echar por tierra la palabra, sino que podamos atesorarla en nuestros corazones y con tu ayuda ponerla por obra, Señor. No es fácil. Estamos viviendo una etapa muy difícil, Señor. Permítenos poder atesorar esta palabra, que sea el tesoro más grande para nuestra vida, Señor. Esta joya preciosa que es la palabra, en la que trae cambios, Señor, que trae transformaciones, en la que trae, Señor, perdón, la que nos lleva al arrepentimiento cada día, porque de una u otra manera pecamos, Señor. Tu palabra dice que aún con nuestro pensamiento pecamos ante ti, Señor. Y permítenos, Señor, buscarte en la intimidad, Señor, en la soledad de nuestras vidas, muchas veces estar a solas contigo, Señor. Aunque tú no nos conoces tan bien, porque tú nos formaste, fuimos creados imagen y semejanza. Tú creaste nuestra vida, Señor. Y por eso que cada día tú nos hablas, Señor, no para entretenernos ni para pasar este rato. Si tú nos hablas con propósito, Señor, tú estás pidiendo cambio en nuestra vida, Señor. Y permítenos que podamos volvernos a ti cada día y arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, Señor. Arrepentirnos de todos aquellos que a veces ofendemos y no pocas veces, dice la palabra. Que podamos también desatar perdón y ser perdonados, Señor, que tu sangre bendita aún está dispuesta, fresca en la cruz del Calvario, que tú derramaste para nosotros, Señor, para hacernos libres del pecado. Tú pagaste por nosotros nuestra culpa. Que nunca nos olvidemos que tú te sacrificaste por nosotros, Señor, y pagaste nuestra culpa. Por eso te pido, Padre, que no juguemos con esta salvación, no juguemos con la palabra, que nos enseñe a ser maduros, Señor, porque no hay nada oculto, Señor, que no haya de salir a la luz. Y tú nos enseñas y tenemos que dar testimonio con nuestro ejemplo, con nuestros hechos, que realmente tú has cambiado nuestra vida, en especial aquellos que nos rodean dentro del hogar, que es nuestra familia. Por eso te pido que podamos predicar con testimonio vivo, Señor, contar, Señor, con grandes obras hechas en nosotros. Prepáranos, Señor, y ayúdanos, Señor, porque todos hemos sido llamados con un propósito. Todos hemos sido, Señor, bautizados con el Espíritu Santo. Y todos tenemos responsabilidad como un obrero de Jesucristo, Señor, en diferentes lugares donde estemos, no tan solo en el templo. Señor, con mayor razón en nuestra casa, Señor, tenemos que edificar, tenemos que ayudar a sacar las ruinas espirituales y todas las pobrezas, la miseria espiritual, Señor, caen en aquellos que un día te conocieron y ahora están lejos de ti, Señor. Tú nos has llamado como Nehemías a tomar fuerza, ánimo, Señor, y continuar la obra que un día tú demandaste de nosotros, en la cual tenemos que dar cuenta de los dones, los talentos que tú depositaste en nuestras vidas. Y ante el tribunal de Cristo, Señor, nos presentaremos. Padre, permite que seamos obreros aprobados y obreros preparados siempre para toda buena obra, Señor. Por eso te ruego que convierta nuestras vidas, sane nuestra vida, Señor, y saque todo lo malo, lo perverso que aún hay dentro de nosotros, que está tan dentro, está tan guardado en nuestra vida que nadie lo sabe, pero tú conoces nuestra vida, Señor. Llévate la ira, el enojo, Señor, el descontento y todo soberbia, arrogancia, Señor. Permítenos ser humildes cada día, Padre, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga una obra en cada uno de nosotros. Yo me incluyo en esta noche, Señor, que hay tantas cosas en mi vida que tienen que aún ser sacadas, Señor. Aún sean sacadas de raíz de mi alma, de mi mente, de mi espíritu. Que la palabra, Señor, ahora nos habla a tiempo, con amor, con compasión y misericordia, pero vendrá el día en que tendremos que presentarnos ante el altar del juicio de Dios y dar cuenta por lo que hemos hecho en esta tierra, Señor. Permite que podamos hacer buenas obras, que podamos caminar en tu voluntad, en la santidad que tú demandas de nosotros, que nuestro cuerpo sea guardado de todo pecado, porque es templo del Espíritu Santo, Señor, tú lo santificaste, tú lo compraste para ti, Señor, que seamos templo del Dios vivo. Si alguien en esta noche siente en su corazón que no hay gozo, que no hay alegría, que no tiene las mismas fuerzas, que se está batiendo cada día, Señor, que puedan invocar tu nombre, Padre, y tú entras a su vida, restaura los altares en esta noche,
Trae restauración a cada altar que ha escuchado esta palabra y a aquellos que no se han podido conectar. Trae restauración, que todas esas riquezas en gloria a través del Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas, estos tesoros que están escondidos, Señor, llenen nuestra vida para que podamos caminar en tu voluntad y no en la nuestra, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza, porque sé que más de algunos de los corazones han sido golpeados fuertemente en esta noche. Yo te doy gracias porque tú nos hablas a tiempo y antes de tiempo, Señor. Te agradecemos por esta palabra y cada palabra que tú nos envíe, Señor, a través de diferentes predicadores. Nunca, Señor, seamos arrogantes, sino que seamos humildes, que podamos escucharlo con respeto, con temor, porque eres tú, Padre, que estás hablando a través de su vida. Gracias, Señor, porque nos recuerda, porque nos enseña, porque nos corrige y porque también nos disciplina, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Te doy gracias por nuestra hermana, que tú le has inspirado esta palabra a través del Espíritu Santo. Y así, Señor, mañana será otro y pasado otro, y que cada uno esté con un corazón dispuesto, humilde, sencillo y temeroso, Señor, de poder estar, Padre, predicando tu palabra, porque sé que, Señor, como dice la Escritura, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Ahí está. Cuando tú digas,